ese punto, por ejemplo, tenemos que decir nosotros de esta bancada que le vamos a dar la confianza absoluta. Porque necesitamos inclusive... Tiene la palabra la congresista Kelly Portalatino. Bueno, escuchábamos al congresista José María Balcázar de Perú Libre, que evidentemente decía que le va a dar pues la confianza al gabinete de Guido Bellido, que además es su colega de bancada, la bancada de gobierno. Vamos a ver qué es lo que deciden los otros grupos parlamentarios, pero vamos a seguir analizando las propuestas o los anuncios que hizo el premier Bellido durante su discurso por la mañana. Estamos ya con la profesora Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC. Profesora Sicoli, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Omar, buenas tardes, gracias por la llamada. No, gracias a usted. Y antes de entrar a la discusión, le invito a escuchar extractos justamente de la intervención, del discurso del premier Bellido en específico sobre este proyecto de ley que van a presentar para que el Banco de la Nación entre a competir directamente con la banca privada. ¿Qué es lo que dijo el premier Bellido sobre esto? Presentaremos un proyecto de ley para fortalecer y modernizar al Banco de la Nación y facultarlo a otorgar créditos y realizar cualquier tipo de operación o servicio señalado en el artículo 221 de la Ley General del Sistema Financiero, con la finalidad de fomentar la inclusión financiera y mayor bancarización. Todo peruano y peruana que cumpla los 18 años recibirá con su DNI su tarjeta de Banco de la Nación. Bueno, entiendo que en la actualidad el Banco de la Nación solo otorga créditos al sector público. ¿Qué implicaría esto, profesora Sicoli? Revisando el tema del estatuto y un poco de cuáles son las funciones del Banco de la Nación. Y efectivamente lo que se observa es que el Banco de la Nación lo que hace es, de alguna manera, ser el canal de transmisión de fondos en el sector público, digamos. Cuando el sector público tiene que pagar a sus empleados, tiene que hacer sus distribuciones de dinero entre distintos sectores, distintas personas, utiliza el Banco de la Nación. Y el Banco de la Nación es un organismo autónomo que tiene un presupuesto operativo asignado y que hay que tener algún cuidado porque dice en una de las partes de su estatuto que no se rige por la regulación de la SBS como el resto de las instituciones financieras. Entonces, cuando estamos pensando que el Banco de la Nación va a empezar a competir con los bancos del sector privado, digamos, tendríamos que considerar qué tipo de regulación va a estar, porque debería ser un competidor en el mismo nivel, digamos, o con las mismas condiciones que el resto de los competidores, ¿no es cierto? Porque incluso, profesora, habla de justamente hacer que el Banco de la Nación entre a competir con la banca privada para, y ese es el gran objetivo, para reducir las tasas de interés que se cobran actualmente en el mercado. Pero uno se pregunta, a ver, ¿y cómo se va a hacer para reducir esa tasa de interés? Y si alguien va a terminar pagando la cuenta luego de eso. Efectivamente. Recordemos que los bancos lo que hacen es derivar fondos entre agentes superavitarios y deficitarios. O sea, el que deposita su dinero tiene una remuneración por haber depositado su dinero y con ese dinero el banco realiza los préstamos y cobra por ello. Y la diferencia es lo que gana, digamos, para hacerlo de manera sencilla. Ahora, el Banco de la Nación va a tener que empezar a obtener crédito, o sea, obtener depósitos para después poder hacer este ofrecimiento de posibles productos financieros. Y recordemos que la tasa de interés tiene que ver con el riesgo crediticio del agente económico. Entonces, yo no es que le cobre, el banco privado no es que sea el malo de la película, digamos, y cobre una tasa de interés alta porque quiere perjudicar a algún sector. Tiene que ver con el riesgo crediticio que posee esa persona. Y por eso las empresas que tienen un capital financiero importante, una espalda financiera importante, pueden obtener tasas más bajas, un crédito de consumo con una persona que no tiene una garantía o un colateral que le ayude, las tasas son más altas. Pero eso no lo define el banco, sino que es el sistema financiero y el riesgo del agente económico que adquiere el producto, digamos.
Así es, quería también conocer su impresión sobre otro punto que tiene que ver con los bonos que se han anunciado de 350 soles. Vamos a escuchar qué dijo el premier Bellido al respecto. Con la finalidad de disminuir el impacto de las medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria, se otorgará un subsidio monetario complementario denominado YANAPAY a 14.4 millones de ciudadanos. Bueno, parece menor, pero no es menor, ¿no? Porque ha habido mucha especulación respecto a este bono. Se dijo en principio a 13 millones y medio de familias que representaban, 13 millones y medio de ciudadanos que representaban a 7.9 millones de familias. Ahora se habla de 14.4 millones de ciudadanos, que vamos, no es un millón más de personas que recibirían este bono. Pareciera que no hay claridad, sobre todo en torno a los beneficiados. Sí, lo que a mí me llama la atención primero es que hay un decreto de por medio que dice 13 millones.5, ahora en el discurso dice 14.4 millones de personas. Y revisando el decreto se ve que no es por familia, porque una familia puede recibir más de un subsidio. Así es. En la misma familia. Y lo que no se entiende bien es cuál va a ser el mecanismo que va a definir quién es el que va a recibir y quién no. Hacen una salvedad de que aquella persona que tenga a su cargo por lo menos un menor va a tener acceso al doble del subsidio, o sea, 700 soles. Pero eso significa que una persona en una familia donde hay varios adultos y varios menores, todos van a recibir 700, todos van a recibir 350. ¿Cuánto se puede acumular y de dónde van a salir los 5.000 millones de soles que implica el desembolso de este subsidio? O sea, no queda claro cuál es la focalización, a dónde se trata de llegar, a qué tipo de problemática se trata de combatir, y tampoco queda claro de dónde va a salir el financiamiento de este fondo. ¿Le da la impresión de que en el discurso se ha hablado mucho de gastos transitorios, de emergencia, pero no del cómo vamos a generar mayores recursos en los próximos años? ¿O cómo vamos a financiar todo esto? Exactamente. Yo estaba mirando, por ejemplo, el presupuesto que se ha aprobado para este año, para el 2021. Así es. Y los 5.000 millones que están queriendo hacer uso para este subsidio es el mismo presupuesto que se le dio a saneamiento, por ejemplo. Todas las obras relacionadas con saneamiento para el año 2021 tienen 5.800 millones de presupuesto. Implica el 3% del presupuesto aprobado. Entonces, si yo le doy 5.000 millones a un grupo que entiendo que se quiere solucionar un problema de emergencia, de pobreza y de situación de empleo precario, lo que tengo que saber es qué sector se va a ver perjudicado, porque necesariamente, la bolsa fiscal no es infinita, no es una bolsa sin fondo, y entonces si yo le doy a un sector que no estaba contemplado en el presupuesto, que no está analizado, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿O eso significa que lo que quiero hacer es aumentar el déficit? Porque tampoco han hablado del tema del déficit fiscal. Así es, ni de la deuda ni del déficit. Y justo sobre eso, profesora, entiendo que todos estos anuncios deberían estar plasmados, cuadrados, ya equilibrados en el proyecto de presupuesto de la República 2022, que va a presentar en horas o en unos cuantos días el ministro de Economía, Pedro Franque. Debería tener algún tipo de respuesta. Lo que pasa es que si bien el presupuesto 2022 lo van a presentar en unos días, eso afecta al ejercicio 2022. Entonces, lo que hay que evaluar es todo lo que se ha generado. Hay un montón de gastos que se han hecho de manera, de forma de emergencia, digamos, por toda la situación que se está viviendo, pero se siguen diciendo que se van a hacer nuevos desembolsos. Y el problema es que en ningún momento se ha especificado de dónde se van a obtener los fondos, o si se está pensando, como decía hace un minuto, un incremento en el déficit fiscal, porque teóricamente íbamos a llegar hacia una regla fiscal transitoria, como para ir a la regla fiscal de todo el tiempo, pero ahora parece que no necesariamente es así, no queda claro eso.
Perfecto, muchísimas gracias, profesora Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC. Un gusto. Son las 4:46 de la tarde, volvemos al Congreso de la República a escuchar el debate de los parlamentarios. Que es honesto y trabajador, le basta con el concepto de moral y de buenos principios y la buena crianza para saber que no debe delinquir. Esta reflexión, señora presidenta, me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero se ha dejado de invertir? Tiene la palabra el congresista Héctor Ventura, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular.